Hola y bienvenidos a un video más de Tu Guía Docente. Hoy vamos a continuar con esta serie de videos relacionados con la evaluación y vamos a ir al tercer video de la prueba escrita. Ya nos hemos referido a la tabla de especificaciones, luego estuvimos trabajando con las preguntas cerradas, distintos tipos de preguntas cerradas, para qué se podían utilizar cada uno de ellos, qué beneficios tenían, qué dificultades podían hacer. Ahora nos vamos al último término que tiene que ver con las preguntas abiertas. En este video vamos a ver qué son las preguntas abiertas, cómo poder formularlas y más importante que esa, cómo poder corregirlas al respecto. Vamos a verlo también con un ejemplo. Comenzamos con qué es una pregunta abierta. Bueno, esta es una pregunta en donde uno va a plantear una situación, a un problema, y el alumno tiene que darle solución. Debe mostrar toda su capacidad para poder recordar, organizar, aplicar hechos, principios, para poder responderla y desarrollarla por escrito. Este uso es principalmente útil para poder trabajar con taxonomía o elementos que son bastante más complejos, ¿ya? En donde exigimos a un estudiante una tarea que sea sumamente clara, sumamente precisa, y debemos indicar todos los elementos que deben cumplir esta respuesta. ¿Qué ventajas tenemos? La primera ventaja es que va a requerir que los estudiantes puedan demostrar su capacidad para recordar, organizar, aplicar hechos y principios. Es decir, no nos vamos a quedar solamente con el proceso, o no deberíamos quedarnos solamente con que el estudiante recuerde elementos, sino que estamos buscando que logre aplicar todos estos elementos o superior. Los estudiantes pueden dar ejemplos propios, pueden solucionar problemas, aplicar el aprendizaje a un problema auténtico, etc. Ya que no estamos enmarcando la respuesta en algo dicotómico o en una respuesta cerrada, sino que estamos abriendo las posibilidades de que el estudiante pueda expresarse para dar respuesta a la problemática. Permite evaluar la producción de textos, ámbito estructural o formal, puede ser redacción, ortografía, etc. Posibilita que el estudiante demuestre la creatividad y la originalidad del alumno. Ya el factor del azar está bastante limitado. No es como en las pruebas de verdadero y falso con un 50% de acertar, o las preguntas de opción múltiple que tenemos un 20 o un 25% de poder acertar. Y la forma de construcción es bastante fácil de la pregunta. Ojo, es bastante fácil dentro de su complejidad, y además la dificultad mayor está en cómo poder corregirla, así que vamos a hablar bastante respecto a esto. Ahora, tenemos que tener algunas consideraciones para poder hacer estas preguntas abiertas. No todas las preguntas abiertas son bien construidas. Nosotros lo primero que tenemos que tener es una claridad respecto a qué habilidad queremos evaluar del estudiante, cosa de que la pregunta esté formulada apuntando a dicha habilidad. La redacción de esta pregunta debe clarificar al estudiante de qué tareas esperamos que él realice en la respuesta. Nosotros, en nuestra formulación de la pregunta, tenemos que dejar al estudiante sumamente clara qué es lo que esperamos a que él nos conteste. Ojo, cuidado con las preguntas. Muchas veces nos encontramos con que queremos que el estudiante dé su opinión con respecto a algo y formulamos la pregunta de tal manera que puede ser respondida con un sí o un no. Esas preguntas son sumamente mal formuladas, tenemos que tener mucho cuidado, de que la forma en que la estamos formulando va a dar pie a que el estudiante nos responda, y a veces no vamos a tener la respuesta esperada porque formulamos muy mal la pregunta. Nos tenemos que asegurar que los estudiantes no solamente reproduzcan información. No estamos evaluando conocimiento del estudiante, no estamos evaluando comprensión, estamos buscando evaluar elementos mucho más, de elementos superiores, cognitivamente hablando, o habilidades de orden superior. Entonces, si queremos evaluar donde ellos reproduzcan información desde el ámbito del recordar, del conocimiento, para eso tenemos las preguntas cerradas, para eso tenemos lo verdadero y falso, los términos pareados u otras que nos ayudarán y que son mucho más rápidas de poder aplicarla y poder tener una respuesta a esto. Nosotros lo que queremos con las preguntas abiertas es que el estudiante esté en una situación bastante más compleja en donde tenga que demostrar habilidades de orden superior. También tenemos que limitar el espacio de respuesta, puesto que si lo dejamos un espacio completamente abierto, el estudiante se nos puede complicar al momento de empezar a formular, y podemos tener un estudiante que entregue una cantidad de información innecesaria a lo que estamos preguntando. Las preguntas también deben variar en la dificultad que se están haciendo, y debemos proporcionar a los estudiantes instrucciones sumamente claras, al igual que cuáles son los aspectos que vamos a evaluar. Estas preguntas no están lejos de no tener complicaciones. Podemos encontrarnos con varios problemas al momento de realizar las preguntas. El principal de esto tiene relación con la imparcialidad. Puede ocurrir que para respuestas que sean bastante similares puedan tener puntajes distintos. Podemos tener que el puntaje de Juan y de María sean distintos, y ahí tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto. Es por esto que para poder
revisar este tipo de preguntas, tenemos que hacerlo de una forma sistemática, o con un sistema que nos permita ser lo más imparciales posible dentro de esta subjetividad de la respuesta. Dentro de los problemas que están de esta imparcialidad podemos tener, por ejemplo, recompensa en la elocuencia. Es decir, que nosotros vamos a tener un estudiante que empieza a escribir mucho texto, que empieza a dar vuelta a la idea y quizás esa elocuencia nos lleve a un error y pensamos que la respuesta está mucho más completa de lo que en realidad está entregando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Diferenciar qué es una respuesta correcta a una respuesta que está cantinflando. Luego, sobre las expectativas. Nosotros podemos tener una cierta expectativa en el estudiante de que el estudiante lo va a hacer muy bien, entonces vamos a estar predispuestos a que vamos a tener una respuesta correcta por parte de este estudiante y quizás lo vamos a favorecer inconscientemente con un puntaje mayor al que realmente está mostrando. O puede ser lo contrario, podemos tener un estudiante que tengamos una expectativa bastante baja, quizás porque no ha participado de nuestra clase en línea, como estamos en esta modalidad, y al momento de dar la respuesta, nosotros vamos a estar con ese prejuicio, con esta predisposición a que la respuesta no va a estar completa, y quizás generemos esta imparcialidad al momento de calificar. También el efecto de halo, en donde tengamos una percepción ya del estudiante, ya ni siquiera de las expectativas que tenemos, sino una percepción respecto a la etiqueta que tenemos del estudiante. El estudiante que lo tenemos etiquetado como el mejor del curso o la mejor del curso, aquella que se destaca frente a esto, quizás este efecto pueda ocasionar de que nosotros seamos mucho más flexibles a la hora de entregar el puntaje por la prueba que está dando, ¿ya? O bien, el estudiante que nosotros lo tenemos etiquetado como el que no está ni ahí, hacia los chinos ríos, vamos a tener una forma de calificar quizás más injusta con esto. Así que hay que tener mucho cuidado que las percepciones que tengamos de nuestros estudiantes, o sea, ojalá no tener percepciones dentro de esto, no dejar que influyan nunca en una evaluación, pero estas percepciones completamente dejarlas fuera al momento de calificar. Jamás tenemos que calificar en función de las expectativas que nosotros tengamos o de este efecto, de esta percepción que tengamos acá. Mucho cuidado. El otro problema puede ser que nosotros abusemos de las preguntas abiertas, en donde empecemos a hacer pruebas que solamente constan de preguntas abiertas, quitando ya la rigurosidad al momento de crearla, quitando la rigurosidad al momento de la corrección y elaborándolas de mala manera. Las preguntas abiertas, recordemos que tienen que ser utilizadas principalmente para habilidades de orden superior y tienen que estar formuladas como tal y tener mucho cuidado respecto a esto. Ahora, el cómo poder hacer estas preguntas abiertas, bueno, nosotros podemos encontrar tablas por internet, hay muchas tablas, infinidad de tablas de taxonomía de Bloom, de taxonomía de Anderson. Nosotros en estas tablas que encontramos con infinidad, encontramos muchas veces qué tipo de preguntas están asociadas al nivel de habilidad. Las preguntas, por ejemplo, del nivel de conocer, que nosotros vamos a tratar de evitar de todas formas, de hacer como pregunta abierta, recalco, para esto están las preguntas cerradas, si es que sí lo queremos hacer, tienen una utilidad mucho más práctica. Son qué es, cómo es, dónde pasó, cuándo pasó, preguntas que son, como ven, bastante cerradas. ¿Cuándo fue tal cosa? Una fecha, pregunta cerrada. No está hecha para que sea una pregunta abierta. Ojo ahí. Comprender. Las preguntas de comprender. ¿Cómo compararías? ¿Cómo contrastarías? ¿Cómo expondrías? ¿Cómo parafrasarías? Estas preguntas pueden ser muy bien trabajadas como opción múltiple. No es recomendable que la hagamos como pregunta abierta porque estamos desaprovechando una oportunidad de preguntar elementos o poner al estudiante en una condición de mayor esfuerzo cognitivo. Y ya preguntas, por ejemplo, como el sintetizar acá, ¿qué cambios harías para resolver tal problema? ¿Cómo mejorarías el procedimiento experimental de algo? Entonces acá ya estamos colocando a un estudiante en donde una pregunta abierta sí cobra mayor sentido. ¿Cómo examinarías o cómo evaluarías algo? ¿Podrías formular una teoría para algo? Esto de acá ya está poniendo a un estudiante con una complejidad mayor, estamos apuntando a un orden superior. Entonces, si trabajamos con preguntas apuntando a niveles taxonómicos más altos, vamos a estar dándole un mejor uso a lo que son las preguntas abiertas. Ahora, acá tenemos un ejemplo de una pregunta abierta, por ejemplo, una pregunta que está formulada con todo lo que hemos hablado acá. Escribe un texto argumentativo en el que fundamente tu opinión acerca de la polémica de la distribución del pase escolar. Asegúrese de emplear adecuadamente la estructura de este tipo de textos, de expresar claramente sus opiniones y de fundamentarlas consistentemente. Cuide especialmente la redacción y la ortografía. Es decir, respecto a esto le estamos dando una misión, una tarea al estudiante que debe escribir un texto argumentativo, con las características que tenga un texto argumentativo, que debe fundamentar la opinión acerca de, y le estamos dando la temática. Y luego le estamos dejando sumamente clara cuáles son los aspectos que vamos a evaluar respecto a esto. Cuáles son la estructura del tipo de texto argumentativo, expresar sus opiniones, es decir, tiene que estar dentro del texto su opinión,
tiene que fundamentarla, no solamente expresar, y debemos tener, o vamos a puntuar lo que es la redacción y elementos de ortografía. Entonces, una pregunta abierta siempre debe contener no solo lo que queremos que el estudiante haga, sino también que el estudiante sepa cómo va a ser evaluado respecto a esta pregunta. Ahora, ¿cómo podemos corregirla? Yo conozco 3 métodos, quizás hay más, y si hay más métodos y quieres explicarlo, hazlo en la caja de comentarios. Yo aprendería mucho de usted si pudiera hacerlo. Pero yo voy a hablar sobre 3 métodos que tenemos acá. La primera es un método de calificación por puntos, el segundo es el método de clasificación y otro que tiene que ver con una puntuación holística. El primero, que es calificación por puntos, es el más usual que trabajamos nosotros en el establecimiento o que normalmente vamos a estar trabajando. Este método, nosotros vamos a definir una clave para calificar al estudiante, en donde va a incluir cuáles son las características que queremos que estén presentes en la respuesta, ya para que tenga un puntaje completo. En la pregunta anterior tendría que tener relaciones con la estructura, el tipo de texto, expresar claramente opiniones, etcétera, las que estuvimos comentando. Luego debemos leer todas las respuestas que estén asociadas a la misma pregunta de manera consecutiva y asignar el número de puntos obtenido para cada pregunta conforme se va leyendo. ¿Ya? Debemos leer todas las preguntas acá y cuando hayan sido leídos, recién ahí se sumarán todos los puntos y vamos a asignar la calificación que hay al respecto. Veamos un ejemplo que quede un poco más claro. En el ejemplo de la misma pregunta que tenemos acá, donde estamos pidiendo el texto argumentativo que fundamente su opinión, que emplea adecuadamente la estructura, que exprese sus opiniones, el tema de redacción y el tema de ortografía. Acá tenemos nosotros lo que es el ejemplo. Luego de esto podemos asignar una clave. Una clave en este caso va a ser de puntaje, donde tenemos rendimiento bajo con los puntajes 1, 2, 3. Tenemos el medio 4, 5, 6 y el rendimiento alto 7, 8, 9. Luego nosotros vamos a tener esta especie de rúbrica en donde nosotros vamos a calificar a los estudiantes con el descriptor que tenemos. Por ejemplo, para redacción, la respuesta presenta cohesión a nivel textual y una adecuada concordancia, ¿ya? Aquí tenemos ejemplos sujeto predicado, el género, etc. Luego con ortografía, la respuesta presenta hasta 2 errores ortográficos, literal, puntual o acentual, detallando cuáles son, para la calificación máxima. Y a partir de eso, nosotros vamos viendo el nivel de rendimiento y lo vamos decreciendo. Vocabulario. La respuesta va a presentar un vocabulario que sea preciso, que sea amplio, que sea variado. Y así con los distintos elementos. Entonces nosotros a partir de esto lo vamos a calificar. Nosotros si queremos también acá, en vez de tener una rúbrica de este estilo, podemos tener una rúbrica descriptiva, en donde quede mucho más claro cuáles son los distintos, el puntaje asignado a cada uno de los niveles para poder responder esa pregunta. Esta rúbrica nosotros la conocemos a cómo nos lo evalúan nosotros con respecto a las preguntas abiertas que nos hacen en la evaluación docente, en la evaluación en las preguntas del evaluador par, en donde él nos va haciendo preguntas abiertas, nosotros tenemos que responder y luego dependiendo de nuestro tipo de respuesta, nos van colocando si somos insatisfactorio, básico, competente o destacado, según lo que estamos viendo en este tipo de rúbrica. Es otra forma de verla, pero nos requiere mucho más tiempo al momento de confeccionar la forma de evaluar, de forma de calificar. Segundo método. Es un método que particularmente o personalmente no lo encuentro muy acertado para lo que es educación donde nos desempeñamos, que estamos trabajando con estudiantes en ciencia básica, en ciencia media, puesto que sigue una lógica psicométrica totalmente, en donde al estudiante lo vamos a comparar con el resto del estudiante y vamos a ir generando una jerarquización con respecto a qué tal fue su pregunta, ¿ya? Este tipo de método busca formar lo que es la campana de Gauss. Entonces, particularmente o personalmente, no la encuentro muy buena, pero voy a mencionar al respecto. ¿Cómo es lo que funcionamos con esto? Nosotros vamos a preparar un modelo de respuesta que es la respuesta ideal en la cual queremos, ¿ya? Y que sería la respuesta ideal que nosotros estamos buscando. Luego nosotros vamos a hacer una lectura de todas las pruebas, de todas las preguntas que tenemos de nuestros estudiantes. Y las vamos a clasificar. Vamos a clasificarlas en 3 categorías, 4 categorías, 5 categorías. Por ejemplo, en 4 puede ser muy buena, suficiente, insuficiente. Entonces vamos leyendo la respuesta, la comparamos con respecto a nuestra respuesta modelo y vamos señalando en estos 3 o 4 grupos que tenemos acá. Luego vamos a colocarla o vamos a ordenarla, cuál es la categoría más alta, en el signo de interrogación a ella, y vamos a ir asignando una calificación, donde las que están en muy bien van a ir teniendo mejores calificaciones a las que están bien, suficiente, insuficiente. Es decir, la respuesta en base al modelo que nosotros tengamos, vamos a generar una clasificación de nuestros estudiantes completamente psicométrica. Ya vamos a estar midiendo el desempeño
con un referente que lo estamos creando nosotros con nuestra respuesta ideal, y además como referente ellos, los propios estudiantes, el propio desempeño. Entonces no me gusta, a mí me gusta más la lógica edumétrica, la forma de trabajar, en donde el estudiante podamos ver el progreso que él va teniendo con respecto a esto, y no verlo como una competencia entre estudiantes. Pero bueno, ahí la dejo. Y el tercer método es un método de puntuación holística. Holística ya nos da la sensación, o nos da la idea de que lo vamos a evaluar como un todo. Y de hecho es así. En esta estrategia nosotros vamos a evaluar la respuesta como un todo y vamos a dar solamente una calificación a la evaluación, distinto a lo anterior, al método de calificación por puntos, en donde nosotros, para cada uno de estos indicadores, estos aspectos, nosotros damos una calificación indistinta. En este caso, nosotros a la pregunta completa le vamos a dar una calificación. Al verlo, a ver la respuesta como un todo, nosotros no nos vamos a enfocar en los detalles particulares y vamos a tratar de buscar una visión más amplia. Y de esa manera nos puede facultar, o vamos a estar mucho más capaces para poder evaluar cómo fue la creatividad al momento de darlo, como un componente súper central respecto a esto. Veamos un ejemplo. Para esto, como estamos trabajando con una puntuación holística, lo mejor es trabajar con una rúbrica holística, en donde nosotros vamos a tener una pregunta, vamos a tener algún tipo de actividad, como un trabajo de laboratorio, y luego vamos a ir colocando distintos niveles para esto, en donde el nivel más bajo no ha realizado la actividad y el nivel más alto es donde cumple con todos los aspectos del trabajo del laboratorio, cumple con todo lo que le estamos pidiendo. Y luego vamos generando distintos grados a partir de esto. En este caso, nos estamos evaluando en forma diferenciada sobre el manejar con destreza las operaciones básicas del laboratorio y la implementación. Y por separado, comprender perfectamente los experimentos, etc. Sino que estamos generando un todo. Estamos viendo si el estudiante en la actividad, en el trabajo que ha realizado, cumple completamente con todo lo que tenemos acá. Y bueno, eso sería respecto al último video sobre las preguntas abiertas. Si tienen más comentarios que hacer, conoce otras formas de poder calificarla, poder evaluar, me agradaría que lo pudieras decir en la caja de comentarios. Si te gusta el video y quieres ver más, y que vamos a seguir con esta serie de videos de evaluación. Ya vienen los de rúbricas, que es una rúbrica, distintos tipos de rúbrica, los usos que tiene la rúbrica, etc. Así que si quieres estar pendiente de esto, puedes suscribirte, activar la campana para que te avisen cuando está el nuevo video. También te invito a que te unas a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Lo encuentran todos como Tu Guía Docente, para que podamos crear una comunidad, podamos compartir, intercambiar opiniones. Y todo el material que estoy creando, recuerden que es gratuito. Lo pueden encontrar tanto en las redes sociales, en YouTube, y también en la página www.tuguiadocente.cl. Eso sería. Cuídense, que estén muy bien, excelente semana. Adiós.